¿A quien no le gusta retomar una película que dejó a medias, una serie que abandonó por falta de tiempo o ese libro que descansaba en la mesa de noche, esperando el momento exacto para volver a ser abierto? Hay algo íntimo y casi terapéutico en regresar a una historia. Como si el tiempo no hubiera pasado para sus personajes, o como si nosotros hubiéramos cambiado lo suficiente para entenderla mejor. Durante años, los escritores amateur, muchos de ellos anónimos, otros con seudónimos extraños, algunos con solo un blog de notas y mucha imaginación, nos sorprendieron con batallas épicas, diálogos que dolían de honestos, mensajes profundos y, en el mejor de los casos, la capacidad de motivar a otras personas a escribir su propia obra. Eso, en esencia, era hermoso. Pero algo cambió. Con el paso del tiempo, he contemplado historias y relatos que me hacen cuestionar algo incómodo. Escribir se convirtió en un privilegio, o más bien en una excusa para plasmar los pensamientos más oscuros, retorcidos y, en muchos casos, enfermizos que una mente puede producir. No me malinterpreten. No estoy hablando de literatura oscura bien trabajada. No hablo de Poe, ni de Lovecraft, ni de esos autores que exploran el horror psicológico con oficio y respeto. Hablo de textos escritos sin ningún tipo de filtro, sin estructura, sin propósito narrativo, donde lo grotesco no es un recurso, sino el único fin. Hoy existen múltiples páginas web y aplicaciones donde cualquier persona puede publicar lo que escriba. Eso, en teoría, es maravilloso. La democratización de la escritura debería ser un triunfo cultural. Pero la realidad es que muchos no son conscientes de lo que están haciendo. Se dejan llevar por impulsos, por rabia contenida, por morbo mal entendido, o simplemente porque quieren llamar la atención. Y el resultado es contenido absurdo, enfermizo y asqueroso. No es una exageración. Varios youtubers dedicados a la crítica han tenido el desafortunado destino de toparse con estas obras. Y si les preguntas, te dirán que leerlas provoca, literalmente, ganas de echarse cloro en los ojos. Pero si crees que eso es lo peor, déjame decirte algo más inquietante. Los autores que publican estas clases de obras, en muchos casos, no están bien de la cabeza. No es un juicio clínico, es una observación conductual. Escriben desde el dolor mal gestionado, desde la necesidad de generar morbo, desde la búsqueda desesperada de visitas, o desde ese nihilismo barato que solo quiere ver el mundo arder. Y eso ya no es literatura. Es otra cosa. Algo más triste. La tecnología no es la única culpable, aquí conviene traer una voz más autorizada. La psicóloga Liudmila Loaiza, de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sugiere que el hábito de la lectura podría estar disminuyendo por el impacto de la tecnología. No le falta razón. Hoy tenemos podcasts, vídeos, hilos de Twitter, resúmenes de 10 minutos. Leer un libro completo parece, para muchos, un lujo que no pueden permitirse en tiempo o en atención. Y ojo. La tecnología no es mala en sí misma. El problema es cuando reemplaza por completo la formación más profunda que da la lectura. Porque leer no es solo obtener información. Leer es aprender cómo se construye una oración, cómo respira un párrafo, cómo duele una pausa bien colocada. Eso no lo da un video de TikTok. Pero lo alarmante no es solo que se lea menos. Es que hay personas escribiendo que jamás han agarrado un libro en su vida. Creen que escribir es solo tener una idea en la mente y plasmarla en un blog de notas o en un documento de Word. Y cuando terminan, están convencidos de que han creado una obra maestra. Vayamos a lo técnico, porque también hay que decirlo con claridad. Muchos de esos textos son ilegibles. No por el tema, sino por la forma. Hay ausencia total de coherencia. Las ideas saltan de un lado a otro sin aviso. Se repiten las mismas palabras una y otra vez, como si el vocabulario se hubiera agotado en la primera página. Los signos de puntuación parecen un rumor lejano. Puntos y comas que nunca llegan, comas que se convierten en puntos seguidos sin razón, diálogos sin guiones, personajes que hablan sin que se sepa quién dijo qué. Entiendo que al principio cueste. Todos empezamos siendo torpes. La experiencia no nace con uno. Pero eso queda en segundo plano cuando llevas años escribiendo y jamás te has tomado el tiempo de mejorar, de revisar lo que haces mal, de aprender de tus errores. Y aquí viene lo más duro. Si llevas más de un año escribiendo con regularidad y tu nivel sigue siendo el mismo, no es falta de talento. Es falta de disciplina. Es soberbia. Es pereza intelectual.
Porque aprender a escribir no es un don divino. Es trabajo. Es leer, corregir, volver a leer, aceptar críticas, romper lo que no funciona y rehacerlo. Pero hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio. Y lo peor es que no aceptan ayuda. He conocido a varios con ese comportamiento. Les ofreces un consejo con buena intención, te miran como si los insultaras, y siguen haciendo exactamente lo mismo. Mientras tanto, yo, y lo digo sin falsa modestia, desde que comencé a subir vídeos y publicar mis propias historias, siempre he escuchado las sugerencias del público y de mis amigos. No porque me guste que me corrijan, sino porque quiero mejorar. Porque sé que todo lo que hago puede ser mejorado. Y esa humildad, aunque suene cursi, es la única herramienta real que tiene un creador. No he elegido rendirme ni estancarme. He elegido aprender. Hablemos ahora de las fuentes de inspiración. La mayoría toma ideas de películas, series o de otros libros. Eso es normal. Nadie crea en el vacío. Todos tenemos referencias. Pero también hay quienes tienen como fuente principal de inspiración el anime. Quiero ser muy claro. No tengo nada en contra de la animación japonesa. Hay obras maestras en ese medio. Pero usar el anime como modelo narrativo para escribir prosa, sin un filtro crítico, es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el anime tiene sus propios códigos visuales, gestuales y rítmicos. Un personaje que gira la cabeza exageradamente, que suelta una frase filosófica de repente, que hace una pausa dramática de 5 segundos, eso funciona en animación. Pero en un texto sin imágenes, sin movimiento, sin música de fondo, eso se traduce en diálogos ridículos, reacciones inverosímiles, personajes que hablan como si estuvieran leyendo un fanfic escrito por un adolescente que acaba de descubrir la palabra nakama. Pero Truth, me dirán algunos, así es el anime. Ya lo sé, mi rey. Y precisamente por eso no te recomiendo que lo uses como motivación principal. A menos que quieras escribir algo absurdo, donde los personajes hablen como tremendos imbéciles y las situaciones dramáticas parezcan sacadas de un meme. Una cosa es inspirarte en la estructura narrativa de Death Note o en el desarrollo de personajes de Monster. Otra muy distinta es copiar los tics. Y lamentablemente, la mayoría copia los tics. Dicho todo esto, no quiero quedarme solo en la crítica. Sería fácil destrozar lo que está mal y marcharse. Por eso quiero regalarte algo útil. Una guía sencilla, pero poderosa, para empezar a escribir con un mínimo de decencia. Primero, lee. Por lo que más quieras, lee cualquier cosa. Lee novelas malas, lee clásicos, lee poesía, lee ensayos, lee artículos de Wikipedia, lee instrucciones de un electrodoméstico. Da igual. Pero lee. Porque solo leyendo aprenderás inconscientemente cómo se construyen las frases, cómo se maneja el tiempo, cómo se duele con un personaje. Si no lees, no eres escritor. Eres solo alguien que teclea. Segundo, plasma tus ideas. Y ojo, digo tus ideas. No las ideas que crees que la gente quiere leer. Tus obsesiones, tus miedos, tus preguntas sin respuesta. Pero no escribas de golpe. Empieza con palabras clave, con conceptos sencillos. Un mapa. Un esqueleto. Escribir sin plan es construir una casa sin cimientos. Se puede, sí, pero se cae. Tercero. El consejo de oro. Siempre, pero siempre, agarra consejos de personas que tienen algo de experiencia. Y no me refiero a youtubers famosos ni a gurús de la escritura. Me refiero a gente de confianza que sepa leer, que tenga criterio y que te quiera decir la verdad. Muestra tus historias a ellos. Pide una tercera opinión. Y cuando te la den, calla y escucha. No te justifiques. No digas es que yo lo hice así a propósito. Escucha. Y luego decide si aplicas o no el consejo. Pero escucha. Como dice mi abuelito, agarra consejo para llegar a viejo. Suena sencillo, pero es de las verdades más difíciles de practicar. No estoy pidiendo escritores perfectos. La perfección no existe, y si existiera, sería aburrida. La belleza está muchas veces en la imperfección, sí. Pero en la imperfección que busca algo, no en la que se excusa en sí misma. Hay una diferencia enorme entre escribir mal porque estás aprendiendo, y escribir mal porque no te importa aprender. Entre contar una historia oscura porque necesitas sacarla de tu pecho, y vomitar palabras solo para ver si alguien reacciona con asco o con risa.
Escribir es un acto de responsabilidad. No moral, sino estética. Cuando publicas algo, le estás pidiendo tiempo a otra persona. El tiempo es lo único que no se recupera. Si vas a pedir ese tiempo, que sea con respeto. Como siempre, gracias por ver este video. Quise publicarlo no para sentirme superior, sino para ayudar a quienes genuinamente quieren aprender y no saben por dónde empezar. Y también para poner un límite. No todo vale. No toda palabra merece ser leída. En la descripción estarán mis redes sociales y nuestro servidor de Discord, donde compartimos historias y hablamos de buenas historias. Porque también hay mucho bueno. Mucho que vale la pena. Esto fue todo de mi parte. Cuídense, lean algo esta semana, y nos estaremos viendo en un próximo video.